En la sociedad se ha arraigado la creencia de que, para conquistar el corazón de un hombre, una mujer debe centrarse ante todo en su apariencia, ser excesivamente complaciente o proyectar una imagen impecable e idealizada. Sin embargo, si durante mucho tiempo ha surgido la pregunta de ¿por qué algunos hombres se distancian de repente justo en los momentos en que, aparentemente, la relación se desarrolla de la mejor manera? Hoy se revelará algo capaz de cambiar para siempre la concepción establecida sobre ellos. Porque la verdadera profundidad de una conexión no reside en la perfección de las formas, ni en la belleza exterior, y mucho menos en la seducción superficial. Como afirmaba Louise Hay, cuyos trabajos son conocidos por su impacto transformador en la autoestima y las relaciones interpersonales, las conexiones más profundas y auténticas solo comienzan a formarse cuando uno deja de perseguir ciegamente lo deseado y empieza a comprender de verdad. Y cuando se trata de los hombres, existe una verdad crucial que aún hoy es desconocida para muchas mujeres. Los hombres, como todas las personas, tienen heridas ocultas, inseguridades hábilmente disfrazadas y profundas necesidades emocionales de las que rara vez hablan, incluso consigo mismos, por no mencionar el mundo exterior. Conocer estas vulnerabilidades no es una herramienta de manipulación, sino más bien una manifestación de profunda sabiduría. Porque, cuando se logra comprender el funcionamiento del mundo emocional de un hombre, surge la posibilidad de construir relaciones desde una posición de verdadera fortaleza, profunda empatía y autenticidad genuina. Así pues, hoy se revelarán las 10 vulnerabilidades ocultas de los hombres que toda mujer que aspire a relaciones armoniosas debería conocer. Y cabe advertir, una vez asimilada esta información, la visión sobre los hombres nunca volverá a ser la misma. Comencemos con esa profunda verdad que casi nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Los hombres, a pesar de los estereotipos generalizados y la ostentosa seguridad en sí mismos, con la que a menudo enmascaran sus verdaderos sentimientos, también necesitan desesperadamente seguridad emocional. Louise Hay subrayó en repetidas ocasiones que detrás de cualquier máscara de dureza e independencia, por infranqueable que sea, siempre se esconde un niño interior que anhela desesperadamente ser aceptado y comprendido. Y sí, esta afirmación es plenamente aplicable a los hombres. Aunque rara vez lo expresan abiertamente, muchos hombres buscan desesperadamente en una mujer a alguien que pueda brindarles una sensación de protección emocional. No se trata de una salvadora, ni de una figura materna, sino de alguien que no los juzgue, que esté dispuesto a escuchar con sinceridad, que pueda comprender su silencio y sus preocupaciones no expresadas. La asombrosa paradoja reside en que, a pesar de que la opinión pública impone a los hombres la carga de la fuerza y la imperturbabilidad, en el fondo muchos de ellos están agotados por la constante necesidad de mantener esa imagen externa. Y cuando en su camino se cruza una mujer que posee una verdadera estabilidad emocional, que irradia calma y una inquebrantable confianza en sí misma, algo profundo dentro de ellos encuentra la paz. Y es precisamente entonces cuando surge una conexión auténtica y profunda. Sin embargo, es importante prestar atención. Muchas mujeres, a veces sin darse cuenta, asumen el ingrato papel de reguladoras emocionales, buscando sanar, calmar o guiar a un hombre que no es capaz de manejar sus propias tormentas internas. Y esto, con el tiempo, socava implacablemente la atracción mutua, ya que lo que inicialmente se percibía como una llamada de auxilio se convierte en una carga insoportable. Su misión no consiste en servir de ancla salvadora a nadie. Cuando un hombre empieza a sentir que usted necesita sacarlo continuamente del abismo o evitar que caiga, la armonía de la relación se distorsiona.
La verdadera atracción florece solo cuando cada uno de los miembros de la pareja asume la plena responsabilidad emocional de su propio mundo interior. Entonces, ¿qué es lo que realmente atrae profundamente a un hombre? Es una mujer que no se desmorona ante sus tormentas internas, que no sucumbe a las provocaciones de situaciones dramáticas, que es capaz de observar su caos interior sin perder su propia armonía interior. Esto no es en absoluto una llamada a la paciencia ilimitada o al autosacrificio. Significa que, como enseñó la gran Louise Hay, usted debe poseer un grado tal de autoconocimiento y estabilidad interna que ninguna fluctuación emocional externa sea capaz de desequilibrarla. Y ahora pasemos a uno de los aspectos más recónditos de la psicología masculina: el deseo irrefrenable de poseer aquello que escapa a su control total. Sí, por inusual que parezca, un número considerable de hombres experimenta una atracción irresistible hacia mujeres que no son completamente predecibles, hacia aquellas que no revelan su esencia por completo desde el primer encuentro, que dejan tras de sí un halo de misterio intrigante, que no se disuelven por completo en la pareja. Y la razón de esto no reside en manipulaciones astutas o juegos, sino en que tienen una vida verdaderamente rica y autosuficiente, y no sienten la necesidad de una aprobación externa constante. ¿Se reconoce en esto? Louise Hay, destacada pensadora, afirmaba que cuando una mujer se ama sinceramente a sí misma, se convierte en un imán atractivo. Esto sucede porque no siente la necesidad de buscar o perseguir, y es precisamente este estado pasivo el que se convierte en la fuente de su atractivo. Los hombres intuyen esta dinámica, incluso si les resulta difícil expresarla con palabras. La excesiva apertura y la prisa por entregarse por completo a menudo se perciben como una manifestación de necesidad interna o incluso de desesperación, lo que disminuye inconscientemente su valor percibido. Los hombres no actúan así por malicia, sino más bien debido a los mecanismos profundos de su deseo y psicología masculinos. Valoran mucho más lo que, según ellos, se ha obtenido con esfuerzo o se ha conquistado con sus propias acciones, que lo que se ofrece sin el menor esfuerzo. Por eso, uno de los errores más comunes y perjudiciales que cometen las mujeres es la disponibilidad excesiva. Aquí no se trata de ignorar deliberadamente o de un distanciamiento manipulador, sino más bien de tener una vida plena y enriquecedora, cuyo centro no gira exclusivamente en torno al hombre. Las mujeres absortas en asuntos interesantes, con metas claras, inspiradas por sus propios proyectos y pasiones ardientes, resultan increíblemente atractivas e incluso cautivadoras. Además, la capacidad de mantener una cierta dosis de misterio, sin poner todas las cartas sobre la mesa desde el principio, enciende en los hombres su impulso natural a explorar, a acercarse, a esforzarse por comprender lo inexplorado. Es importante recordar que el verdadero deseo requiere libertad y espacio para desarrollarse plenamente. En ausencia de dicho espacio, inevitablemente languidece y se ahoga. Una mujer que revela sin reservas todos sus pensamientos, explica detalladamente cada uno de sus pasos y se entrega por completo desde el primer momento, simplemente agota la curiosidad masculina, privándole de toda intriga. Y donde no hay curiosidad, desaparece también la exploración emocional profunda, se desvanece la posibilidad de una conexión genuina y se esfuma esa magia esquiva que hace que las relaciones estén vivas. Y aquí llegamos a otro factor, quizás el más fundamental, que puede cambiar radicalmente toda la dinámica de las relaciones: su energía interna, su presencia intangible pero poderosa. A menudo, creemos erróneamente que lo determinante son nuestras palabras o acciones. Sin embargo,
La huella verdadera e imborrable en el alma de un hombre la deja precisamente la sensación única que experimenta al estar en su entorno. Siente una profunda paz y serenidad a su lado. Se siente inspirado y con ganas de lograr cosas. Se siente verdaderamente libre, sinceramente admirado, o quizás experimenta un desafío saludable que lo impulse a crecer. Como sabiamente señaló Louise Hay, la energía nunca miente. Su vibración interna, su mensaje energético, habla a los demás mucho antes de que usted pronuncie una sola palabra. Una mujer que posee un profundo respeto por sí misma, que sabe establecer límites personales con amor genuino y que irradia una confianza inquebrantable en sí misma, genera a su alrededor un campo magnético potente y atractivo que los hombres simplemente no pueden ignorar. La clave no reside en la búsqueda de un ideal inalcanzable, sino en la profunda comprensión y aceptación de su propia fuerza interior. Un sinfín de mujeres a veces se sienten confundidas, tratando de establecer una conexión emocional profunda con los hombres. Se enfrentan a una paradoja. Un hombre puede estar físicamente presente, pero al mismo tiempo su conciencia y atención parecen vagar en otra dimensión, dejando a la pareja sola con el vacío. En este fenómeno reside una de las vulnerabilidades masculinas menos obvias, pero extremadamente poderosas: el déficit de auténtica presencia. La gran Louise Hay insistía incansablemente en que la verdadera fuerza reside en el momento presente, y este principio es, sin duda, la piedra angular en el arte de establecer un contacto genuino con otra persona. A menudo se puede observar cómo muchos hombres, incluso estando muy cerca, demuestran una completa falta de control sobre su propia energía y espacio personal. Su comportamiento delata un desasosiego interno. Pueden moverse inquietos, hablar deprisa, evitar el contacto visual directo, y no son capaces de concentrarse realmente y escuchar atentamente a su interlocutora. Estas manifestaciones, como mensajes silenciosos, transmiten inequívocamente una idea clave: una profunda inseguridad y desequilibrio internos. En contraste, observen a aquellos hombres que, al parecer, poseen un magnetismo inexplicable. No siempre serán ejemplos de belleza clásica o cimas de éxito profesional, pero en ellos hay algo diferente, algo mucho más atractivo. Una calma impresionante, una mirada que sostiene con dulzura sin invadir los límites personales, y una voz que no necesita elevar el tono para ser escuchada y aceptada. Son precisamente estos hombres quienes transmiten algo fundamental y profundamente perceptible: una presencia inquebrantable, estable y absolutamente segura. Tal cualidad no es una simple coincidencia o casualidad. Por el contrario, es un mecanismo biológico fundamental, condicionado por necesidades profundas. Así como las mujeres anhelan instintivamente seguridad emocional, los hombres, consciente o inconscientemente, transmiten o no una sensación de fiabilidad con cada uno de sus movimientos y expresiones. Una mujer perceptiva y sensible es capaz de captar la energía de un hombre incluso antes de que pronuncie la primera palabra. Su voz, si suena tranquila, pausada y segura, es un reflejo elocuente de su estado interno y equilibrio mental. Su postura, si es abierta y demuestra firmeza, atestigua directamente el grado de su autoestima. Y su mirada, directa, pero al mismo tiempo serena, comunica inequívocamente su disposición a una conexión profunda y la ausencia de miedo a la auténtica intimidad emocional. En este contexto, se descubre una característica crucial. Los hombres son extremadamente sensibles a la sensación de pérdida de control. Cuando no pueden gestionar su paisaje emocional interno,
Cuando no saben cómo ordenar sus propios pensamientos o canalizar su energía, suelen distanciarse emocionalmente o mostrar frialdad. Por lo tanto, si de repente nota que él evita la mirada directa, muestra una clara inquietud o le cuesta mantener una conversación, realizando movimientos nerviosos constantemente, esto no es en absoluto una manifestación de arrogancia. A menudo, tal comportamiento no es más que inseguridad manifiesta, hábilmente disfrazada de aparente indiferencia. Sin embargo, cuando un hombre demuestra la capacidad de mantener su estabilidad interna, incluso en circunstancias incómodas, cuando puede permanecer a su lado sin intentar evadirse mental o emocionalmente, es un indicador innegable de auténtica madurez emocional. Y es aquí donde surge la verdadera y profunda atracción. No tanto por lo que dice en voz alta, sino por la atmósfera y las sensaciones que crea a su alrededor con su energía interna. Y así llegamos a una de las verdades más profundas y significativas sobre la psicología masculina. Ellos, por lo general, temen perder aquello que para ellos representa un valor genuino. Aunque rara vez lo admiten abiertamente, muchos cultivan conscientemente una imagen de desapego, como si nada en este mundo pudiera conmoverlos hasta lo más profundo. Sin embargo, no se equivoque. Existe algo que puede desarmar verdaderamente a cualquier hombre: la amenaza real y palpable de perder a una mujer que es verdaderamente valiosa y significativa para él. La gran Louise Hay, cuyas enseñanzas sentaron las bases de muchos principios de autodesarrollo, afirmaba que donde reina el amor incondicional hacia uno mismo, no hay necesidad de súplicas humillantes. Y este principio tiene una importancia colosal aquí, ya que muchos hombres, al sentir que una mujer comienza a distanciarse, a menudo reaccionan de forma muy destructiva. Comienzan a exigir atención con insistencia, a suplicar por la continuidad de la relación, a mostrar una necesidad excesiva, lo que, involuntaria pero inevitablemente, destruye toda la magia y el encanto de la conexión. Lo que realmente penetra en los rincones más recónditos del alma masculina no es la mujer que lo persigue, sino aquella que posee la fuerza interior y la disposición para marcharse si su dignidad y valor no son plenamente reconocidos. Sí, es así. Cuando un hombre se da cuenta de que usted no está emocionalmente atada a él, que no teme la perspectiva de seguir adelante si él no es capaz de mostrarle el cuidado y el respeto que usted sin duda merece, él reacciona. Quizás no siempre con palabras, pero su energía interna, su actitud hacia usted, experimentan cambios radicales. El simple acto de mantener su propia dignidad, negarse a participar en juegos manipuladores y demostrar independencia interna, le transmite un mensaje increíblemente poderoso. Mi amor propio y mi autoestima están por encima de cualquier conexión, incluso la más profunda. Aquí es importante subrayar: no se trata de mostrar frialdad o desapego intencional. No es una estrategia de castigo ni un intento de manipular mediante una indiferencia ostentosa. La clave reside en la absoluta claridad y conciencia. Si un hombre comienza a distanciarse, como si la estuviera poniendo a prueba, deseando verificar su reacción o sembrar semillas de inseguridad en su alma, la respuesta más sabia y efectiva será la completa ausencia de respuesta emocional. No suplique explicaciones, no intente corregir sus acciones o arreglarlo. Mantenga su fortaleza y firmeza internas. Si su intención es irse, permítale hacerlo sin resistencia. Si él comprende el verdadero significado de su presencia y regresa, esto será una confirmación de su comprensión de su verdadero valor. De lo contrario, usted simplemente despejará el camino para quien realmente sea capaz de valorarla. A continuación,
abordaremos uno de los aspectos más fundamentales de la estructura emocional masculina, que a menudo se convierte en su talón de Aquiles: la imperiosa necesidad de tener un propósito claro y abarcador, algo que trascienda la importancia de cualquier relación romántica. Un hombre privado de una dirección clara, sin una misión definida o un sueño anhelado que le sirva de motor interno, inevitablemente experimenta una sensación de vacío interior, desorientación y alienación. La reconocida pensadora Louise Hay observó acertadamente que el alma necesita un propósito para florecer plenamente, y esta observación se manifiesta de manera especialmente vívida en los hombres. En ausencia de un estímulo inspirador, los hombres tienden a transferir sus frustraciones y decepciones internas a la relación de pareja, cargando a la mujer con el peso de llenar ese vacío existencial. Sin embargo, debe comprender que su papel en esta relación es completamente diferente. Usted no es un proyecto destinado a estructurar su vida, es su compañera, una aliada en el camino de la vida, no una herramienta para su salvación. Por lo tanto, uno de los indicadores clave a los que debe prestar atención es la presencia en el hombre de un potente impulso interno, una fuerza motriz que trascienda su existencia personal, ya sea una profunda pasión por una causa, una misión claramente definida o una visión de futuro a gran escala. Porque si tal estímulo no se encuentra en su vida, con el tiempo su inseguridad interna inevitablemente se manifestará, adoptando diversas formas destructivas. Puede manifestarse como celos irracionales, control obsesivo, una dependencia emocional agobiante o, por el contrario, una completa indiferencia. Y usted, sin duda, merece relaciones mucho más profundas y plenas. Es notable que existe una cierta vulnerabilidad universal, a menudo poco evidente para muchas mujeres, en la psicología masculina. Son prácticamente incapaces de resistir la atracción de una mujer cuya vida está llena de significado y propósito que trasciende las relaciones románticas. Así como a nosotras, las mujeres, a menudo se nos inculcó desde jóvenes que el amor debe constituir el núcleo de nuestra existencia. A los hombres, aunque de forma más velada, se les sugirió sutilmente que su propia valía se define por el grado de su necesidad, la presencia de una compañera constante o su indispensabilidad en la vida de alguien. Como consecuencia, un número significativo de hombres termina existiendo como satélites que giran exclusivamente alrededor de su elegida, perdiendo por completo su propio rumbo vital independiente. Sin embargo, existe una realidad bastante intransigente. Un hombre que no posee su propio y claramente definido rumbo vital, inevitablemente se sumerge en un estado de profunda dependencia emocional hacia usted. Su existencia se convierte en una espera continua de su atención, sus gestos fugaces, su aprobación. El equilibrio interno y la paz mental de una persona así dependen directamente de las fluctuaciones de su actitud hacia él. Y aquí surge la pregunta lógica: ¿cómo puede una mujer sentir una atracción sincera y profunda hacia un hombre cuya vida se centra enteramente en ella? La respuesta es obvia. Es prácticamente imposible. Al menos, a largo plazo, tal atracción se desvanece. Louise Hay siempre insistió en la profunda verdad. Sin un propósito claro, el alma humana inevitablemente se desvía. Precisamente este triste fenómeno se observa a menudo en hombres sin un rumbo vital definido. Ellos, como un barco sin timón, se vuelven emocionalmente inestables, muestran una reactividad excesiva, son propensos a la ansiedad y, lo más preocupante, a menudo ni siquiera se dan cuenta de cuánto han perdido su fuerza interior y autosuficiencia. En ausencia de un propósito superior, sin tener algo que los trascienda, dirigen inconscientemente toda su energía y fuerza vital exclusivamente a la esfera de las relaciones personales. Sin embargo, esta atención absorbente,
en lugar de ser percibida como una manifestación de sentimientos románticos, paradójicamente los convierte en parejas dependientes y, lamentablemente, completamente poco atractivas. Ahora, pasemos a un escenario diametralmente opuesto. Imagine a un hombre cuyo enfoque está en el desarrollo personal continuo, que se esfuerza diligentemente por perfeccionar su propia persona, que crea con determinación algo significativo en su vida. No necesita demostrar nada a nadie, no busca la aprobación externa ni la confirmación de su valía, evitando participar en juegos manipuladores o dramas emocionales. ¿Qué reacción provoca tal autosuficiencia? Genera un profundo respeto, una admiración sincera y, lo que es especialmente importante, crea una atracción invisible, pero poderosa. Esto sucede porque quienes lo rodean entienden intuitivamente. Si un hombre así la elige a usted, esa decisión no está dictada por una necesidad interna o el deseo de llenar un vacío, sino por una elección consciente y madura, basada en la plenitud de su propia vida. Cuando usted comienza a notar que él tiene una visión a gran escala que va mucho más allá de su relación personal, cuando comprende que su mundo no se derrumbará ni perderá sentido en su ausencia, es precisamente entonces cuando siente una poderosa motivación para formar parte de su universo, en lugar de intentar poseerlo por completo. Y aquí reside la sorprendente paradoja. Cuanto menos necesidad aguda sienta un hombre por usted, cuanto menos dependa de su presencia para su propio bienestar, más auténtica y profunda será la conexión que construya con usted. Porque él no busca en usted a quien deba completarle o complementarle. Por el contrario, le ofrece la oportunidad de crecer y desarrollarse junto a él, en un marco de respeto mutuo y libertad. Por lo tanto, hágase esta pregunta verdaderamente fundamental, capaz de transformar su percepción del mundo. ¿Está usted junto a un hombre que posee una dirección clara en la vida, una profunda pasión por su vocación, un proyecto ambicioso o una idea superior que lo impulse incansablemente hacia adelante? Si la respuesta es negativa, no se sorprenda si él aparece periódicamente en el horizonte de su vida, pero nunca permanece mucho tiempo. Porque sin un propósito auténtico y absorbente, sin un profundo sentido de existencia, el amor, por muy fuerte que parezca a primera vista, simplemente no puede soportar la prueba del tiempo. Como observó genialmente Louise Hay, las relaciones verdaderamente sólidas y armoniosas no se forman a partir del déficit o el deseo de llenar un vacío interno, sino exclusivamente de la plenitud del ser y la autosuficiencia de cada uno de los miembros de la pareja. Y ahora, pasemos a una de las facetas más elegantes, pero profundamente transformadoras de la psicología masculina, la paradoja que existe entre la verdadera fortaleza y la vulnerabilidad genuina. A menudo, los hombres creen erróneamente que para ser atractivos y deseables necesitan demostrar constantemente una dureza inexpugnable y una imperturbabilidad emocional. Sin embargo, existe el extremo opuesto, cuando algunos hombres, por el contrario, exponen con demasiada prisa sus vivencias internas, mostrando todo su dolor e indefensión sin ningún filtro. Ambos modelos de comportamiento representan trampas peligrosas en el camino hacia relaciones auténticas, porque si un hombre permanece excesivamente reservado y emocionalmente cerrado, inevitablemente corre el riesgo de parecer distante e insensible. Al mismo tiempo, si muestra una excesiva emocionalidad, puede volverse impredecible, privando a quienes lo rodean de esa sensación de fiabilidad y estabilidad que tanto necesitan las personas cercanas. ¿Cuál es la verdadera solución a este dilema? La clave reside en lo que la destacada pensadora Louise Hay caracterizaría como autenticidad consciente, un concepto estrechamente ligado a la vulnerabilidad controlada,
Esto significa que un hombre auténtico posee una profunda paleta emocional y es capaz de abrir su corazón, pero lo hace no bajo la presión de emociones incontroladas, sino desde una posición de equilibrio interno y elección consciente. La verdadera y profunda conexión se forma precisamente en el momento en que un hombre no solo no teme mostrar su verdadera esencia, sino que tampoco busca en su pareja un salvador. Cuando él decide compartir con usted sus batallas internas o las pruebas que ha superado, su objetivo no es en absoluto provocar compasión o recibir consuelo. Por el contrario, busca que usted pueda comprender más profundamente qué persona es hoy, qué camino ha recorrido para llegar a ser quien es. Y esto posee una fuerza colosal, ya que le permite sentir que ante usted no hay solo una imagen de fortaleza inquebrantable, sino un ser humano vivo y real, con todas sus cicatrices que atestiguan las experiencias vividas, pero sin el menor atisbo de victimismo. Un hombre así no le abrumará con todo el abismo de su mundo emocional de una sola vez. Le brindará la oportunidad de descubrir gradualmente, paso a paso, su mundo interior, y es precisamente este proceso el que da origen a algo verdaderamente mágico. Una conexión que se profundiza, se fortalece y se enriquece con el tiempo. Aquí no hay lugar para la prisa, no hay riesgo de sobredosis emocional, solo hay verdad pura e inalterada. Y para una mujer verdaderamente consciente, tal sinceridad y autenticidad serán infinitamente más atractivas y valiosas que cualquier máscara de perfección ostentosa, incluso la más impecable. Aquí tiene 3 señales distintivas para identificar sin error si un hombre posee este valioso equilibrio interno. 1. Ausencia de necesidad de validación emocional externa. Cuando se enfrenta a las adversidades de la vida o a sus vivencias personales, no busca en usted consuelo o aprobación, ni le carga con el peso de sus sentimientos. En cambio, demuestra la capacidad de superar por sí mismo sus tormentas internas, sin proyectarlas en los demás. 2. Revelación gradual de su mundo interior. No se apresura a exponer todas sus emociones y experiencias de golpe, sino que las comparte de forma dosificada, paso a paso. Le permite conocer su mundo profundo, pero lo hace de forma reflexiva, manteniendo sus límites personales y sin provocar una tormenta emocional. 3. Conservación de la fuerza interior, incluso en momentos de vulnerabilidad. Un hombre que posee esta cualidad es capaz de hablar abiertamente de su pasado difícil o de experiencias complejas sin caer en una posición de víctima. Su vulnerabilidad no lo debilita, sino que, por el contrario, resalta su madurez y su núcleo interno. Cuando un hombre alcanza este nivel de madurez emocional, se convierte en una persona verdaderamente cautivadora y atractiva, rodeada de un aura de misterio. Y usted, como mujer de fina intuición, sentirá sin error la autenticidad de este fenómeno, pues la verdadera atracción no surge del drama o de los extremos emocionales, sino de la integridad y la armonía de un corazón abierto, pero fuerte. Y si ha llegado hasta este punto, sin duda, ya ha comprendido una verdad clave. La profundidad de la conexión emocional no se define por lo que un hombre pronuncia en voz alta, sino por su soporte interno e inquebrantable. Sin embargo, aún le espera una última prueba, a menudo inconsciente, que muchas mujeres, a veces sin saberlo, plantean para comprender verdaderamente la esencia de ese hombre. Hay algo que aún escapa a la atención consciente de muchas mujeres, pero que es piedra angular para comprender el comportamiento masculino. Los hombres también son constantemente sometidos a pruebas. Pero estas pruebas no son juegos manipuladores, sino más bien formas inconscientes de medir su verdadera esencia y determinar cuán emocionalmente preparados están
para construir relaciones sinceras y duraderas. Como a menudo subrayaba Louise Hay, el comportamiento de cualquier persona es siempre un reflejo especular de su estado interno. Esta afirmación es plenamente aplicable a las pruebas que las mujeres a menudo realizan, sin darse cuenta, para evaluar la estabilidad emocional de un hombre. Una de las vulnerabilidades más ocultas de muchos hombres reside precisamente en su incapacidad de reaccionar adecuadamente a estas pruebas. Cuando una mujer expresa desacuerdo, provoca un conflicto menor o muestra una aparente falta de interés, el hombre a menudo reacciona impulsivamente. Comienza a justificarse, siente ira, intenta compensar su estado o cae en un estado de pánico emocional. Sin embargo, tal reacción revela mucho más de lo que él podría imaginar. Señala inequívocamente su falta de firmeza interna y autocontrol. Y aquí está, el hito crucial que toda mujer debe comprender. Los hombres verdaderamente valiosos no suelen perder el equilibrio interno. Si en respuesta a una prueba o a un evento inesperado, él muestra calma, exhibe una postura inquebrantable e incluso le regala una sonrisa leve, apenas perceptible, es una señal innegable de su profunda autosuficiencia y seguridad. Sin duda, tal comportamiento lo distingue instantáneamente de la masa. Sin embargo, hay que prestar atención a un matiz. Los hombres son sometidos a pruebas solo por aquellas mujeres en quienes ya han logrado despertar un interés genuino. Si usted le lanza un desafío emocional, sucede porque intuye en él un potencial significativo. No obstante, si en ese momento crítico él no supera la prueba, su atractivo se desvanece, a veces incluso sin que usted sea plenamente consciente de las razones de este fenómeno. Por lo tanto, si él se lo toma todo como algo personal, reacciona de forma excesivamente dramática, se esfuerza por convencerla de algo o busca insistentemente su aprobación, esto es una señal de alarma. Un hombre emocionalmente maduro, que posee fuerza interior, comprende perfectamente que tales desafíos son parte inalienable de cualquier relación y no pierde su equilibrio mental por ellas. No necesita tener razón en cada discusión. Siempre preferirá mantener la paz y la armonía. Si usted desea identificar a esos raros representantes del sexo masculino que pertenecen al anhelado 1% de hombres emocionalmente resilientes, preste mucha atención a cómo reaccionan ante una circunstancia que muchos temen con pánico: la negativa. Sí, la negativa es, quizás, una de las vulnerabilidades emocionales más significativas para los hombres. La inmensa mayoría de los hombres está dispuesta a recurrir a cualquier estratagema con tal de evitarlo. Se retiran apresuradamente ante la más mínima posibilidad de escuchar el temido no. Actúan con desesperación y, a veces, de forma indigna, buscando ser aceptados. Lo que quizás sea lo más trágico, se sienten completamente aniquilados cuando no obtienen la aprobación deseada de una mujer. La razón radica en su arraigada convicción de que su propio valor depende directamente de si son elegidos o no. La gran Louise Hay, cuyas sabias palabras aún resuenan en los corazones, nos recordaba incansablemente que nuestro verdadero valor nunca se define por la aceptación de los demás, sino que emana exclusivamente del amor que somos capaces de sentir por nosotros mismos. Y el hombre cuya vida gira en torno a la búsqueda constante de la aprobación femenina es, en esencia, alguien que aún no ha logrado conocerse y aceptarse verdaderamente a sí mismo. Por el contrario, existe un tipo de hombre único y extremadamente raro, y lo reconocerá sin lugar a dudas cuando aparezca en el horizonte. Es aquel que no conoce absolutamente el miedo al rechazo. Si usted le dice no, él sonreirá imperturbablemente, mostrando un respeto sincero por su elección,
y continuará su camino con dignidad. No entrará en discusiones inútiles, no impondrá nada, ni intentará venderse como la mejor opción. Simplemente acepta la situación con calma y sigue adelante. Y es precisamente este comportamiento el que posee una atracción increíblemente profunda, porque en la mente femenina surge de inmediato una pregunta que activa algo fundamental. ¿Por qué no insistió? ¿Me estoy perdiendo algo? De repente, este hombre se vuelve inolvidable, incluso si inicialmente pensó que no le interesaba especialmente. En la memoria femenina queda profundamente grabado el tipo de hombre cuya reacción fue diferente a la habitual, que no buscó la aprobación externa ni anheló la confirmación de su valía. Él atrae por su autosuficiencia, ya que posee una amplia gama de posibilidades, y su valor intrínseco no depende de la existencia o ausencia de relaciones específicas. Y aquí reside una revelación crucial. El rechazo, en esencia, actúa como un mecanismo natural de selección. Si una persona así no se derrumba por el rechazo, no pierde el ánimo después de escuchar un no, esto demuestra su profunda comprensión de que una conexión auténtica no necesita coerción ni imposición. Tal estabilidad emocional y autosuficiencia transforman radicalmente la dinámica de cualquier relación. Sin embargo, existe otra vulnerabilidad muy común, hábilmente disfrazada por muchos hombres, pero que ejerce un impacto directo y, a veces, destructivo en la formación de una conexión emocional profunda. Es el fenómeno de la previsibilidad. En su afán por ganarse la simpatía, muchos hombres creen erróneamente que la clave del éxito reside en la transparencia absoluta, la estabilidad inmutable y la facilidad de comprensión. La verdad, por desgracia, es lo contrario. La monotonía y la previsibilidad total suprimen sin piedad la chispa del deseo. Cuando cada gesto, cada palabra, cada emoción se vuelven absolutamente predecibles, cuando en cada momento se puede anticipar con exactitud su reacción, en lo más profundo del alma, algo importante comienza a apagarse, como si perdiera su luz. El problema no radica en la incorrección de sus acciones, sino en la ausencia total de esa intriga, de ese misterio que tanto atrae y estimula la imaginación. Como sabiamente señaló Louise Hay, para el verdadero florecimiento del amor es necesario el espacio. Y es precisamente el misterio lo que sirve como ese espacio vital, esa brecha invisible entre lo ya conocido y lo que aún está por descubrir. No es de extrañar que los hombres que son capaces de despertar más profundamente la chispa del deseo sean aquellos que no revelan todas sus cartas desde los primeros instantes del encuentro, que mantienen a su alrededor un aura de imprevisibilidad saludable e intrigante, siendo, en esencia, un pequeño pero atractivo rompecabezas emocional. No muestran distanciamiento ni indiferencia, no juegan a la manipulación, pero al mismo tiempo están lejos de la obviedad banal. Su capacidad de sorprender se manifiesta en acciones sinceras y auténticas, en cambios espontáneos de planes, en manifestaciones inesperadas de sentimientos, en la ausencia de un patrón de comportamiento rígidamente establecido. Este enfoque despierta en la mente femenina esa misma área que anhela descubrir nuevas facetas, disfrutar el proceso de desentrañar misterios y sentirse involucrada en una emocionante búsqueda emocional. La profunda verdad, que lamentablemente solo unos pocos hombres comprenden realmente, es que la naturaleza femenina no busca un guión preestablecido o un curso predecible de los acontecimientos. Por el contrario, anhelamos emociones auténticas, buscamos momentos irrepetibles y únicos, y, lo que es especialmente importante,
Deseamos sentir que incluso después de largas semanas, meses o incluso años de vida juntos, todavía se esconde algo inexplorado en la persona, esperando ser descubierto. Es precisamente un hombre así, emocionalmente fuerte, internamente equilibrado, resueltamente decidido y capaz de mantener una dosis saludable de imprevisibilidad intrigante, el que se graba para siempre en la memoria, convirtiéndose en alguien verdaderamente inolvidable. Sin embargo, existe otro secreto verdaderamente clave, capaz no solo de unir orgánicamente todo el conocimiento adquirido hasta ahora, sino también de transformar radicalmente su percepción de los hombres. Cuando una mujer es capaz de adivinar y comprender con absoluta precisión cada estado emocional de un hombre en cualquier momento dado, cuando desaparece por completo el elemento de misterio, de tensión intrigante o incluso el más mínimo espacio para la propia imaginación, entonces la atracción inevitablemente empieza a desvanecerse. Porque la excesiva apertura emocional, esa transparencia absoluta detrás de la cual ya no hay nada que descubrir o explorar, disipa irrevocablemente la magia encantadora, tan necesaria para mantener una conexión profunda y viva. Pero ahora, volvamos a una imagen completamente opuesta. Imagine un hombre que no se apresura a revelar todas sus cartas, que no se muestra por completo desde el primer encuentro. ¿Qué sucede en una situación así? Su mente comienza a trabajar activamente de forma involuntaria. Usted reflexiona constantemente sobre él, se pregunta qué siente realmente, analiza diligentemente cada pequeño detalle de su último diálogo, volviendo una y otra vez a sus palabras, sus gestos característicos, su silencio elocuente. Y, sin darse cuenta, esta persona ya ocupa un lugar significativo en las profundidades de su mente. Esta situación genera un efecto psicológico verdaderamente poderoso. Un hombre así no necesita perseguirla activamente ni buscar su atención de forma insistente, ya que usted ya está profundamente involucrada emocionalmente en su órbita. Y esto no se debe a que recurra a técnicas manipuladoras. Por el contrario, su energía interna es tan sorprendentemente contenida, tan deliberadamente concentrada, que invita involuntariamente a explorar su personalidad, y no a un consumo superficial e instantáneo de todo su ser. Por lo tanto, surge una pregunta lógica. ¿Cómo reconocer a un hombre que posee cualidades tan atractivas? Y, lo que es aún más importante, ¿cómo mantenerse alerta y cautelosa con aquellos que, por el contrario, demuestran la debilidad mencionada anteriormente? ¿La excesiva apertura emocional? A continuación se presentan 3 signos clave y determinantes que le ayudarán en ello. En primer lugar, los hombres con verdadera fortaleza emocional no se apresuran a desnudar todas las facetas de su alma en un instante. Sus revelaciones ocurren de forma mesurada, como dosis controladas, permitiendo al interlocutor comprender su mundo interior paso a paso. Son plenamente conscientes de que el auténtico misterio no equivale a distanciamiento emocional. Por el contrario, es una manifestación de profundo respeto por el ritmo interno y el espacio emocional del otro. En segundo lugar, en su comunicación siempre hay un elemento de sorpresa, un factor inesperado que mantiene el interés. Son impredecibles, saben variar hábilmente el ritmo y la dinámica de la interacción. A veces pueden distanciarse ligeramente, solo para luego regresar con aún mayor profundidad e implicación. Su camino no es recto, pues saben que el alma humana, a diferencia de los esquemas lógicos, se mueve en curvas sinuosas y caprichosas. En tercer lugar, es imposible leer a un hombre así como un libro abierto, empezando desde el primer capítulo.
no suelen volcar sobre el interlocutor sus experiencias más íntimas y emociones más profundas en la primera conversación. Por el contrario, crean un espacio en el que usted misma puede involucrarse activamente, hacer preguntas aclaratorias y, lo que es especialmente importante, experimentar un deseo genuino de comprender su esencia. Este anhelo mutuo de comprensión es la fuente vital que mantiene la conexión en constante desarrollo y frescura. Es en este preciso momento, cuando la mujer siente que no ha desentrañado completamente el misterio del alma masculina, que su conocimiento aún no ha terminado, cuando surge esa atracción irracional y, a veces, completamente inevitable. Esto ocurre porque en su energía no verbal, en su forma de comportarse y manifestarse, se contiene algo que desafía, retiene la atención y provoca imperceptiblemente a una mayor exploración. Sin embargo, por atractivas que sean estas cualidades, nada de lo mencionado tendrá el efecto deseado si el hombre no logra dominar una de sus debilidades internas más significativas, sus propios impulsos. Como sabiamente enseñó Louise Hay, la verdadera fuerza reside en la profunda autoconciencia. Y aquí reside la lección final, quizás la más importante. El hombre capaz de dominar sus deseos obtiene control sobre todo. La triste realidad es que la mayoría abrumadora de los hombres se encuentra a merced de sus impulsos momentáneos. Se lanzan en pos de metas efímeras, sin considerar las consecuencias. Buscan desesperadamente la aprobación externa, sometiéndose dócilmente a una sed insaciable de placer momentáneo, atención o una nueva conquista. Y este comportamiento, en lugar de conferirles el deseado halo de atractivo, por el contrario, solo expone una profunda fragilidad emocional y la ausencia de un pilar interno. Dirijamos nuestra mirada ahora a los hombres cuya fuerza emana de su interior, no de manifestaciones externas. No se trata de aquellos que se aferran sin pensar a cualquier oportunidad que se les presenta, sino de quienes toman decisiones conscientes y ponderadas. Un hombre capaz de refrenar sus propios impulsos y deseos se vuelve invulnerable a la influencia externa y a la manipulación. Su energía vital no se dispersa en nimiedades, sino que, por el contrario, se concentra, dirigida a la consecución de objetivos significativos. Actúa no por la presión de las circunstancias o una carencia interna, sino guiado por su propia voluntad y libre albedrío. Es en este autodominio donde reside el magnetismo auténtico e innegable. La naturaleza ha dispuesto que las mujeres se sientan instintivamente atraídas por aquellos hombres que no se someten ciegamente a sus impulsos y caprichos momentáneos. Si un hombre está constantemente disponible, si busca incesantemente la aprobación de los demás, si invariablemente antepone el placer momentáneo a sus objetivos a largo plazo y a su vocación, entonces, por desgracia, se vuelve fácilmente reemplazable. Pierde su singularidad a los ojos de los demás. Sin embargo, si es capaz de esperar con paciencia, si muestra selectividad en sus relaciones y decisiones, si tiene el coraje de decir un firme no a lo que lo distrae de su camino, si tiene un propósito más significativo que supera cualquier tentación pasajera, entonces se convierte en una persona imposible de ignorar. Un hombre así no solo atrae la atención femenina, despierta un profundo y sincero respeto. Porque en realidad, aunque no siempre lo perciba, su verdadero deseo no es aquel que necesita desesperadamente su presencia, sino aquel que es capaz de estar a su lado, pero sin depender de usted, para sentirse completo y realizado. Esta es la manifestación de una fuerza auténtica e inquebrantable, el punto donde la atracción instintiva se fusiona armoniosamente con una profunda admiración.
Y, finalmente, llegamos al conocimiento principal y más íntimo. En el momento exacto en que un hombre deja de perseguir las manifestaciones externas y las confirmaciones, la dinámica de las relaciones cambia radicalmente. Cuando en su vida lo primordial no es el placer momentáneo, sino su crecimiento personal, su desarrollo continuo y su movimiento consciente hacia su objetivo principal, se metamorfosea en ese hombre cuyo afecto las mujeres desean conseguir, y no al revés. Y aquí, querida lectora, radica la diferencia fundamental entre los hombres comunes y aquellos que verdaderamente destacan entre la multitud. Porque su propósito no es convertirse en el único centro de su universo, sino compartir el camino de la vida con alguien que ya ha logrado crear y ordenar su propio mundo, y que ahora desea caminar a su lado, en la misma dirección, en lugar de seguirla interminablemente, perdiendo su propia identidad. De ahora en adelante, el veredicto final recae en usted. Puede seguir esperando pasivamente, con la esperanza de una metamorfosis espontánea del comportamiento masculino que quizás nunca llegue, condenándola a una frustración y estancamiento infinitos. O bien es capaz de abrir sus ojos, comprender las profundas, a veces no evidentes, leyes de las relaciones, esas verdades ocultas que subyacen a la interacción humana. Esto significa que empezará a percibir a los hombres no a través del prisma de sus promesas verbales o declaraciones triviales, que pueden ser solo un eco fugaz, sino a través de sus acciones auténticas, su energía intangible pero palpable, que se manifiesta en cada interacción, y, lo que es especialmente importante, su capacidad de autocontrol sobre sus propias emociones en las más diversas situaciones